Hola, ¿qué tal? Aquí empieza una nueva franja informativa de Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y los invito a conocer los titulares. Israel cumplió su promesa y atacó Irán como respuesta al lanzamiento de cohetes desde la República Islámica a principios de octubre. Teherán señaló que 2 de sus soldados murieron y amenazó con responder, mientras Estados Unidos llamó a detener el ciclo de violencia. Ataques rusos en Ucrania dejaron 5 personas muertas durante la última jornada. La ofensiva apuntó contra zonas residenciales en Kiev, donde se reportó un fallecido, y otros 4 se registraron en la ciudad de Dnipro, en el centro del país. Georgia celebra hoy unas elecciones parlamentarias que determinarán si el país estrecha su acercamiento a Occidente o si se inclina más hacia Rusia, y en las que se pronostica una victoria de la oposición que busca acabar con normas que persiguen a los críticos similares a las implementadas por Moscú. Vamos a empezar en Medio Oriente. Israel respondió finalmente a Irán con 3 oleadas de ataques contra Teherán y sus alrededores. Los objetivos fueron instalaciones militares en las que murieron 2 soldados. El gobierno de Benjamín Netanyahu accedió a las peticiones de los aliados de no atacar instalaciones nucleares y energéticas. Ahora estos piden a Teherán que no vuelva a responder. Luis Muñoz nos amplía. Daños en edificios en Irán después de una noche de bombardeos israelíes. Fueron 3 oleadas de ataques contra instalaciones militares. Irán asegura que los daños fueron mínimos y el sábado Teherán amaneció con normalidad. No tengo miedo en absoluto porque fue un pequeño ataque. Ellos son los que deben tener miedo. Si hubieran querido, podrían haber llevado a cabo un ataque mucho más grande. Israel pretendía inicialmente atacar infraestructura energética, pero finalmente limitó su ataque. Sin embargo, sus ciudadanos se mostraron felices por la respuesta. Creo que Israel ha tomado una decisión muy buena, porque tenemos que estar ahí. Irán no puede atacarnos y por lo tanto tenemos que responder. Tenemos que responder con firmeza y rapidez. Irán asegura que tiene derecho a defenderse, aunque reconoció su responsabilidad con la paz. Los aliados de Israel le advierten de que no responda. Tengo claro que Israel tiene derecho a defenderse de la agresión iraní. Tengo igualmente claro que debemos evitar una mayor escalada regional e insto a todas las partes a que muestren moderación. Irán no debería responder. Sin embargo, algunos analistas no descartan que pueda producirse una escalada ante la presión que pueda recibir el gobierno iraní de sus ciudadanos. Esto abre la caja de Pandora. Tenemos que esperar y ver cómo responden los iraníes. Por el momento, están minimizando la magnitud de los daños, están alabando su sistema de defensa antiaérea y diciendo que tuvo éxito en disuadir y abortar el ataque. Los temores de una gran escalada aumentaron el 1 de octubre cuando Irán disparó unos 200 misiles balísticos contra Israel. Fue una respuesta a la guerra en Gaza y al asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en Líbano. Nuevos ataques israelíes también se registraron la mañana de este sábado en la ciudad de Gaza, en el norte del enclave. Según los servicios paramédicos palestinos en el territorio, la ofensiva dejó varios muertos, aunque hasta el momento no se conoce la cifra exacta. Por ahora sí se conoce que el número total de fallecidos desde que estalló la guerra ya alcanzó los 42.924. Testigos del lugar reportaron que varios de los heridos que también dejó este asalto eran niños y que habían o que no habían recibido órdenes de evacuación. Las fuerzas de ocupación israelíes siguen atacando casas llenas de civiles en Gaza. Hoy al mediodía hubo un ataque contra la casa de la familia Makad en el este de Sheikh Radwan, en la ciudad de Gaza, lo que provocó heridas a un gran número de personas, la mayoría de ellas niños. En esta casa vivía una familia entera y fue atacada sin previo aviso. Hay varios mártires y todavía hay varios desaparecidos bajo los escombros a quienes los rescatistas están intentando salvar y sacar hasta ahora. Pasamos ahora a la guerra en Ucrania. Al menos 5 personas muertas en territorio ucraniano dejaron los ataques rusos de la última jornada. Una de ellas se registró en la capital, Kiev, cuando un avión no tripulado impactó sobre un edificio residencial durante la noche del viernes, lo que también provocó un incendio.
Las otras 4 muertes se produjeron en la ciudad de Dnipro, en el centro del país, donde misiles rusos alcanzaron varias residencias y un centro médico de la urbe. Allí 20 personas resultaron heridas. La explosión fue muy fuerte, el apartamento tembló. Salí corriendo al pasillo. Cuando abrí la puerta oí la alarma de incendios. Supe que había fuego en alguna parte. Abrí las puertas donde están los ascensores y había un olor a humo. Tomamos a nuestro gato. No llevamos mucho, salimos corriendo sin abrigos y aquí nos dieron unos suéteres. En Georgia se celebran unas elecciones parlamentarias con muchos puntos en juego. Se trata de una elección clave para decidir si el país se acerca a la órbita de Moscú u opta por vínculos más fuertes con la Unión Europea. Analizamos la situación en profundidad en el siguiente informe. En medio de las elecciones parlamentarias en Georgia, los votantes se enfrentan a una decisión crucial y tiene que ver con el futuro rumbo del país. Unas elecciones que apelan a los recuerdos. La guerra de 2008 con Rusia por las regiones separatistas de Abjasia y Osetia del Sur, respaldadas por Moscú, que terminó con la derrota de Georgia. Entre sus 3,7 millones de residentes hay quienes votarán con la esperanza de que su elección lleve a Georgia hacia vínculos más estrechos con Europa Occidental. Europa otorgó a Georgia el estatus de candidato oficial el pasado mes de diciembre para ingresar al bloque. Quiero Europa para que mis nietos puedan recibir una educación y vivir en la Georgia europea, para que sean independientes, para que se valore la educación y para que nuestros jóvenes no tengan que ir a Europa a educarse. El partido gobernante en el país se llama Sueño Georgiano y fue fundado por el multimillonario Bidzina Ivanishvili y lleva 12 años en el poder. Su líder promete prohibir los grupos de la oposición si su partido gana este sábado. El partido llegó al poder como pro-Europa, pero las relaciones con Bruselas ahora están tensas, debido a una nueva ley de influencia extranjera introducida en mayo, y las negociaciones de adhesión están suspendidas. Además, en septiembre, el partido de gobierno presentó una ley que limita los derechos LGBTIQ+. Los críticos dicen que ambas leyes están inspiradas en Rusia. Sueño Georgiano se presenta con la promesa de garantizar la paz. Las vallas publicitarias de su campaña contrastan imágenes de Georgia y Ucrania, lo que sugiere que si el partido pro-Europa gana, podría llevar al país a la guerra. Aquí, en una ciudad cercana a la frontera con Osetia del Sur, este mensaje resuena en muchos. Creo que lo primero que sucederá es que nos veremos arrastrados a la guerra. Ya hemos pasado por una guerra en 2008. Y si hay otra, no tendremos desarrollo económico. Previo a las elecciones, hubo una atmósfera política tensa con protestas en la capital. Los analistas advierten que la situación es delicada. Espero que podamos evitar una escalada masiva si el gobierno hace todo lo posible y reprima a los manifestantes con el apoyo de Moscú. Lo que me preocupa es que Tbilisi llame a Moscú y les pida que hagan lo que prometieron que harían, es decir, que respeten el sueño dorado. No podemos descartar nada. Sueño Georgiano dice que sigue comprometido con la membresía en el bloque europeo. Bruselas y otros seguirán de cerca la votación, ya que el futuro de Georgia está en juego. A 10 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Kamala Harris viajó al conservador estado de Texas y la cantante Beyoncé participó en su mitin en apoyo a la defensa del derecho al aborto. Mientras que Donald Trump se desplazó a Traverse City, en Michigan. Los dos candidatos siguen empatados en las encuestas. De todas las celebridades estadounidenses que apoyan a Kamala Harris, ella es quizás la más popular. Beyoncé subió al escenario en el mitin de la vicepresidenta en Houston. En esta recta final, la superestrella, que ya había autorizado a la candidata a utilizar su canción Freedom como himno de campaña, pronunció un breve discurso en su ciudad natal. No estoy aquí como celebridad, no estoy aquí como política, estoy aquí como madre, una madre que se preocupa por el mundo en el que viven mis hijos y todos nuestros hijos. Estamos al borde de un cambio increíble, en el umbral de la historia. La vicepresidenta no tiene ninguna posibilidad de ganar en Texas, pero ha decidido celebrar un mitin en el estado como símbolo. Tiene una de las leyes más restrictivas sobre el derecho al aborto, prohibido incluso en casos de incesto o violación. Sabemos lo que ocurre aquí en Texas. Médicos y enfermeras pueden ir a la cárcel el resto de sus vidas por practicar abortos. ¿Se lo imaginan? Cadena perpetua para el personal médico por hacer lo que creen que es mejor para sus pacientes. En Michigan, Donald Trump
cuyos partidarios esperaron 3 horas en el frío, se burló de su oponente por subir a Beyoncé al escenario. ¿Saben dónde está esta noche? Está de fiesta. Israel está atacando. Tenemos una guerra en marcha y ella está de fiesta. Al menos nosotros estamos trabajando para que Estados Unidos vuelva a ser grande. Eso es lo que estamos haciendo. En los próximos días, los dos contendientes seguirán celebrando un mitin tras otro, sobre todo en los 7 estados péndulo clave, donde siguen codo con codo en las encuestas. Arizona es otro de los estados clave para ganar la presidencia y por eso ha sido un campo de batalla entre demócratas y republicanos en la campaña de cara a las elecciones. Temas como la economía y el aborto marcan la opinión de los votantes. Revisamos su importancia con nuestro periodista Andrés Espinal. Arizona, que es el estado donde yo me encuentro, sí, contrariamente a Texas, es uno de los 7 estados pendulares en estas elecciones presidenciales del 2024. Este estado entrega 11 votos del colegio electoral y es importante por diversos factores. Número 1 está el tema de la inmigración irregular. Aunque en la mayoría de las encuestas a nivel nacional es el tema de la economía el que aparece como la principal preocupación en la mente de los votantes, aquí en Arizona pasa lo contrario, es justamente el tema de la inmigración irregular el que aparece como el número 1 en las preocupaciones. Este tema, junto con el de la economía y el estado de la inflación, juegan también a favor de Donald Trump en las encuestas, que ha mantenido una leve pero consistente ventaja en este estado del Gran Cañón. El New York Times le da una victoria, una ventaja del 2% frente a Kamala Harris, mientras que otras encuestas locales más recientes también le dan una ventaja a Trump, pero una ventaja mucho más estrecha. Está por otro lado el tema del aborto. Recordemos que también, parecido a Texas, Arizona tuvo una de las leyes más restrictivas en el país. Después de la derogación de Roe v. Wade, entró en vigor una ley de 1864 que fue mantenida por la Corte Suprema del Estado y es una ley que impedía pues el aborto en cualquier situación, incluso en casos de violación o incesto, y penalizaba a los profesionales de la salud que la practicaran con 2 o hasta 5 años de cárcel. Esa ley fue posteriormente derogada por la legislatura local y ahora los ciudadanos también irán a las urnas con la propuesta 139 que busca implementar una enmienda en la Constitución estatal para devolver ese derecho fundamental al aborto en Arizona. Y ahora miremos a Panamá, donde las autoridades del canal anunciaron este viernes que incrementaron sus ingresos en el año fiscal 2024 con una renta de casi $3.500 millones, pese a una grave sequía que obligó a poner restricciones sobre la cantidad diaria de buques capaces de transitar, un balance positivo que plantea la cuestión de estrategias futuras para prevenir que el tráfico interoceánico se vea afectado. El informe es de Maxime Pluminé. Un nuevo récord, pero limitado por la falta de lluvias. El administrador del Canal de Panamá informó este viernes que se superaron de nuevo los ingresos anuales de tráfico, con ganancias de casi $3.500 millones en el año fiscal de 2024, cerrado en septiembre, a pesar de la reducción del tránsito de buques debido a una sequía. Entonces, utilidad neta para el año fiscal 24 alcanzó $3.5 billones, y eso compara con $3.2 billones en el año fiscal 23. Eso con todo y que la capacidad en términos de tránsito bajó un 21%, los ingresos aumentaron un 1%, un poco por encima del año pasado. Sin embargo, los ingresos unitarios, o sea, el ingreso por tonelada en el Canal de Panamá aumentó un 20%. Los ingresos del canal proceden del cobro de tasas de tránsito, la venta de electricidad y los servicios marítimos. Sin embargo, las autoridades reconocieron que los resultados hubieran podido incluso ser superiores con una mejor gestión de la sequía. El resultado de este año, de haber tenido la disponibilidad de agua, hubiese sido mucho mejor que el resultado del año pasado y mucho más en línea con los niveles de ingresos que estamos esperando en el presupuesto del presente año. La falta de lluvias llevó a la autoridad canalera a reducir el paso diario de buques de 38 a 22, provocando grandes retrasos en el paso de algunos buques y obligando a otros a buscar rutas alternativas. Pero se levantaron las restricciones tras el fin del año fiscal, después de que las lluvias repusieran los embalses de agua del país. La vía navegable manejó 423 millones de toneladas de carga a través de sus esclusas y vio pasar una media de 27.3 barcos al día, por debajo de los 36 del año anterior. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.